En las bibliotecas se hace necesaria la remoción segura del polvo con cierta frecuencia, días. El polvo cae todos los días. Y la relación entre la inhalación de partículas finas de polvo y el cáncer de pulmón es bien conocida. En los Estados Unidos, tan solo en el 2015 se han presentado más de 220.000 nuevos casos de cáncer de pulmón y más de 158.000 muertes por esta enfermedad. Por lo tanto, es un caso que no podemos pasar por alto. En las bibliotecas, el polvo se acumula sobre los bordes superiores y laterales de los libros, y cuando las personas hojean los libros, impulsan directamente esas partículas de polvo a su tracto respiratorio. Las partículas finas pueden penetrar los filtros naturales de nuestro sistema respiratorio y alojarse en las cavidades respiratorias y producir estos problemas a largo plazo. Hay que poner atención a la remoción del polvo. En las bibliotecas no se hace de una manera técnica. Las personas de conserjería, que son los que generalmente se encargan del mantenimiento de las colecciones, están poniendo en riesgo su integridad y su salud. Mi nombre es Javier Barrera y desde 2007 con nuestra empresa hemos trabajado en un servicio novedoso que se llama la desinfección bibliográfica. Es un servicio que se encarga de inhibir y controlar todos los ataques biológicos que se puedan presentar por hongos, mohos, levaduras e insectos en las bibliotecas de nuestras zonas tropicales. También, obviamente, dentro del servicio se incluye la remoción segura del polvo con aspiradoras, con filtros de partículas microscópicas, EPA, y todo este tipo de cuidados que deben tener los operarios, etc. Sin embargo, tras la experiencia de más de 8 años haciendo esto, hemos dado con la intención de hacer un dispositivo que nos permita producir o generar este proceso de una manera más segura, de una manera más eficiente y de una forma fácil que lo pueda hacer cualquier persona. Es así como llegamos a la idea de Book Duster. Book Duster es un proyecto que tenemos para la construcción de un dispositivo semiautomatizado que nos ayude a que cualquier persona pueda de manera segura remover el polvo de las bibliotecas, ese polvo que es letal. Quiero contar un poquito acerca del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una enfermedad que se desarrolla en personas principalmente de la tercera edad. Es el cáncer más letal de todos, el más mortífero, y es el segundo cáncer más frecuente. Si usted es una mujer y está de más de 50 años, las probabilidades de adquirir esta enfermedad es de 1 a 16. Y si es un hombre, de 1 a 13. Es una enfermedad frecuente, es una enfermedad que tenemos que poner cuidado, y que todos los contaminantes del smog, las partículas de metales pesados y las partículas de contaminantes biológicos e inorgánicos que hay en el polvo, sobre todo el peligrosísimo polvo que se acumula en los ambientes interiores, es algo que no podemos pasar por alto. Por eso hemos querido con este proyecto de Book Duster no solamente proporcionar un dispositivo para que se remueva en las bibliotecas, que son uno de los repositorios más peligrosos y uno de los pocos casos donde la gente impulsa las partículas de polvo directamente con una corriente de aire hacia su sistema respiratorio, sino también que hemos querido con este proyecto y con parte de las utilidades que generemos, donar y hacer patrocinar la investigación en estas dos enfermedades mortales que se producen por la inhalación de partículas finas de polvo, que son el cáncer de pulmón y la enfermedad coronaria, porque también hay una relación bastante estrecha entre la inhalación de estas partículas y la enfermedad coronaria. Por eso queremos invitarlo a que se una a nuestro proyecto para crear este dispositivo y para producirlo. Necesitamos
establecer, no solamente crear un prototipo, sino crear una lista de materiales, una red de proveedores, una línea básica de ensamblaje y una red de distribuidores que nos permitan colocarlo en todas las partes de Colombia y otros países del mundo que también quieran adquirirlo. Para eso, nuestra inversión inicial hemos calculado y que queremos recolectar por este medio de crowdfunding es de $20.000. Únase a este proyecto y vamos por supuesto a reconocer su gran aporte. Las maneras de unirse son muy sencillas. Si usted lo puede hacer con una tarjeta de crédito, puede hacerlo a través de este portal Rocket Hub, o si no puede con tarjeta de crédito, puede comunicarse con nosotros a los números que aparecen en este video y hacer su fundación directamente con nosotros. De las formas de reconocimiento son así: para donaciones de 50 o $75 vamos a darle un certificado de sponsor. Este certificado con todo el reconocimiento de que usted ha cofundado el proyecto BookDuster. Para donaciones de $100, si usted decide cofundarnos con $100, su nombre va a estar en los certificados de donación que hablé anteriormente. Vamos a donar unas cantidades a fundaciones como la Fundación Neumológica Colombiana u otras entidades que se dediquen a la investigación en la enfermedad y en los posibles tratamientos de estas dos enfermedades producidas por la inhalación de partículas finas de polvo. Si usted decide cofundarnos con $250, además de los dos anteriores, también su fotografía va a estar en los certificados de donación, es decir, que usted va a ser un donador permanente para esta noble causa a través de nosotros como Barrera Soluciones Tecnológicas y a través de este proyecto en particular que es BookDuster. Y la cofundación del proyecto con $500 implica, además de todos los anteriores reconocimientos, que usted va a tener un certificado de gran patrocinador, el cual le va a garantizar un retorno del 0.5% por la venta de cada dispositivo que pongamos en manos de las bibliotecas. Es decir, usted no va a tener que preocuparse por sociedades o por acciones o ningún tipo de contratos, sino que simplemente con este certificado usted se sienta y espera a que le lleguen estos ingresos por todos los dispositivos que vendamos. Únase, y sobre todo, si usted está de acuerdo con nuestro proyecto, no solamente patrocínenos, sino comparta esto en sus redes sociales, comparta este video, comparta esta iniciativa para que podamos reunir la cantidad necesaria para desarrollar este producto en máximo 6 meses. Gracias.